Buenos días, Dios te bendiga. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 27 de septiembre tengo el honor de compartir contigo la vida del santo de hoy, San Vicente de Paúl. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Vicente de Paúl. Vicente significa vencedor, victorioso. Nació San Vicente en un pueblecito de Pau, en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeñín era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse, y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con 3 sufrimientos muy fuertes. El primero fue el cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo en Túnez, donde estuvo los años 1605 hasta el 1607. Lo segundo que pasó fue la calumnia. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia. Allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente, y por meses estuvo causándolo y acusándolo de ladrón entre todos los que lo conocían y que sabían de este santo, y él solo se callaba y solo respondía: Dios sabe que yo no tuve la culpa y no fui el que me robé ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este castigo, dijo a sus discípulos: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. La tercera prueba que este terrible hombre tuvo fue la tentación contra la fe. Este aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo, y lo que hizo fue sufrir hasta lo indecible, y fue para su alma la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole: «Qué amargado por los desengaños humanos pienso estar, Señor», y su vida la quería vivir retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo. Consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es entonces cuando empieza su verdadera historia religiosa. Hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados, y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del padre Berulle, futuro cardenal, sabio y santo, y hacía retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a hacer famoso. Dice el santo: me di cuenta que yo tenía un temperamento bílico, y entonces me convencí de que yo debía cambiar esa forma de ser, y entonces le pedí a Dios que me cambiara mi modo de ser tan agrio, y empecé a comportarme de un modo amable y bondadoso, y me propuse trabajar días tras días por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable, y en verdad que lo conseguí, de tal manera que varios años después el gran orador Bossuet decía: «Oh Dios, si el padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿cómo eres tú?». San Vicente contaba a sus discípulos: 3 veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las 3 veces dije barbaridades. Por eso, cuando lo defendían, amanecía siempre callado y en silencio. Jesús y la Santísima Virgen me ayuden a callar, decía. Se propuso leer los escritos amables de San Francisco de Sales, y estos le hicieron mucho bien y lo hicieron manso y humilde de corazón. Con este santo fue él muy amable y muy buenos amigos. El santo fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar a construir y a instruir a las gentes más pobres, pero se dio cuenta que para dirigir esas obras necesitaba de unas religiosas que lo ayudaran. Habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Luisa de Marillac, con ella fundó las Hermanas Vicentinas, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. Son ahora unas 33.000 en 3.300 casas y se dedican por completo a socorrer e instruir a la gente más pobre y a los abandonados. San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosna a los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraban en las manos. Se dio cuenta de que la causa principal de decaimiento en la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que
el mayor regalo que Dios puede hacerle a un pueblo es darle un sacerdote santo y bien preparado. Por eso empezó a reunir a quienes preparaban al sacerdocio para hacerles cursos especiales, y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego, con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser santos sacerdotes y muy fervorosos. Aún ahora los padres vicentinos se dedican en muchos países en el mundo a preparar a los seminarios y se disponen para ser sacerdotes. San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón. El santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quién era ese santo sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde el santo celebraba la misa y le pidió perdón llorando, y en adelante fue siempre su gran amigo y se ganó la amistad con una humilde paciencia y obediencia. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más se le conmovía era que la gente no amaba a Dios y exclamaba: «No es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mi prójimo lo ame también». El 27 de septiembre del 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y a hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. El Señor Dios, que es tan bueno, sigue enviando al mundo muchos Vicentes como este para bien de todos los necesitados. Hoy es el día de San Vicente de Paúl. Como pudimos escuchar, de la vida de San Vicente de Paúl, tú y yo tenemos mucho que aprender. Sobre todo, él pudo cambiar su temperamento leyendo libros santos, leyendo la vida de San Francisco de Sales. Tú y yo también tenemos que leer libros espirituales, así que proponte hoy leer un libro. De hecho, quiero empezar un proyecto que se llama Lee un libro mensual conmigo. Este es un proyecto en el que te invito a leer un libro cada mes. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo es abatido porque le falta conocimiento. A veces a ti y a mí nos falta más conocimiento de la palabra de Dios, más conocimiento de la vida de los santos, más conocimiento de incluso de nuestra iglesia. Es más, si te pregunto sobre tus hijos, sobre tu esposo, y te digo cuáles son sus metas a 5 años, a 10 años, es probable que tú no lo sepas. ¿Por qué? Porque a veces nos falta aprender más de la gente que tenemos a nuestro alrededor, y ni hablar de conocer al Señor. También tenemos que aprender hoy a formar, a ayudar a aquellos de lo que yo sé, ayudar a los demás para que ellos también lo sepan, a formar cosas. Si conoces a un rico, pues pídele a ese rico que ayude a los pobres, que ayude a los proyectos que se están realizando en la iglesia. Muchos proyectos se caen en la iglesia y da pena por falta de apoyo económico. San Vicente de Paúl fue un hombre que luchó para que el pobre pudiera formarse, que luchó para que los sacerdotes estuviesen bien formados. Tú y yo, ¿por qué lucharemos hoy? Empecemos ayudando a los demás a saber lo que tú y yo sabemos, a hacer las cosas bien por amor a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que hoy San Vicente de Paúl nos ayude a formar sacerdotes, a formar hijos y sobre todo a vivir una vida santa cada día, cambiando lo que no es del agrado de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.